Bien. Buenas tardes con todos, señores. El día de hoy, bueno, los hemos invitado a esta capacitación sobre lo que es la prevención y sobre el consumo de lo que es las drogas y todo relacionado al tema de ludopatía. Esta capacitación va a estar, se va a llevar a cabo a través de la institución Cedro, y quien va a dictar la capacitación es el licenciado Rolando Salazar, quien se va a ser la persona encargada del día de hoy de la charla. Bien, yo los dejo con él para que pueda empezar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Rolando Salazar, trabajo en la institución Cedro. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de la prevención del consumo de alcohol y drogas, algunas actividades sospechosas. Hablarles también tanto sobre el tema de la ludopatía, que al igual que en el caso de las drogas, está dentro del campo de las adicciones. Les comento que esta charla tiene como máximo de duración 1 hora. Voy a estar hablándoles a partir de este momento hasta un promedio de 5 minutos para las 5, hora o momento en el que voy a dar pase a sus preguntas. Si alguien quiere compartir alguna experiencia o quisiera pues absolver alguna duda. Bien, lo primero que quería comentarles sobre este tema es por qué es importante hablar de la prevención del alcohol, de las drogas, de la ludopatía, de todo lo que tiene que ver con las adicciones. Hay dos elementos clave, todo esto que está justamente en la siguiente diapositiva. Uno es enfocarnos en el trabajador, en el colaborador de la empresa, buscando o procurando salvaguardar su bienestar integral, ¿no? Tanto en lo físico, en lo mental, en lo familiar. Dado que el consumo de las drogas o la presencia de algún tipo de conducta ludópata haría que este trabajador destine tiempo, esfuerzos hacia todo lo relacionado a esta adicción, en desmedro de todo lo relacionado a su desempeño laboral. Por eso es importante cuidar a este trabajador, a este colaborador, de que pueda haberse involucrado en este tipo de adicciones. Pero por otro lado, también tiene que ver con el tema grupal, con el tema de relaciones humanas, con el tema del ambiente de trabajo, con el tema del clima laboral, debido a que la presencia de las drogas podría afectar esta dinámica, esta armonía que hay en una determinada empresa. Y bueno, en casos tenemos de sobra. Voy a mencionarles algunas situaciones que nos ha tocado atender como Cedro a lo largo de todos estos años. Ahora que estamos hablando del ambiente de trabajo saludable, seguro y armónico, viene a mi mente, hay un par de casos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, nosotros recibíamos bastantes llamadas. Ahora han vuelto esas llamadas, ya nos habíamos olvidado de ellas, pero con la liberalización de restricciones por parte del gobierno, ahora ha vuelto a surgir esta problemática. Bueno, se trata de los llamados after office. Como ustedes bien saben, un after office es una reunión de compañeros y amigos de trabajo que por lo general se da el último día laborable de la semana. Yo no sé si en el caso de la empresa de ustedes es viernes o sábado. Ese último día laborable, a la hora de la salida, se junta un grupo de compañeros, de trabajadores, y se van de preferencia a un bar, a un pub, en una zona conocida, céntrica,
por lo general cuando nos han llamado empresas para referirnos problemas sobre este en particular, nos hablaban de locales en Pueblo Libre, locales por la Plaza San Martín. Bueno, yo no voy a mencionar ningún nombre en particular, solamente decirles que el problema no es que la gente se reúna, porque en buena cuenta establecer lazos de confraternidad es positivo para cualquier empresa, para cualquier grupo humano. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, nos llamaban los días lunes trabajadoras sociales de algunas empresas porque audio. Buenas tardes, señor Rolando. ¿Se me escucha? No sé si... Ahora sí, se había ido la conexión de Ah, su audio. ya, bueno, como les mencionaba, el tema del alcohol, el alcohol es un desinhibidor del autocontrol. Y lo que sucedía en estos after office era que la persona o una persona del grupo que iba tenía o manejaba información clasificada, ¿no? Entonces uno, pues, cuando tiene información confidencial de la empresa, la tiene que reservar. Pero cuando está bajo el efecto del alcohol, eso pasa a un segundo plano. Y los casos por los que nos llamaban eran alguien de recursos humanos que estaba en ese after office, que de pronto pues empezó a hablar sobre la política de aumentos de sueldo que iba a tener la empresa. Oye, sí, a fulanito de tal le van a aumentar de sueldo, ¿por qué no a esta otra persona? Le han puesto el ojo a tal persona, le quieren hacer la camita para sacarlo. Es decir, empiezan a liberarse datos, información que tiene que ver con un manejo reservado de la empresa. En una situación normal, esto no sucedería. Por eso es de que hablamos del tema del alcohol, porque el alcohol se convierte en el activador, en el detonante de que esta situación aparezca. Que este tipo de conducta de hablar un poco más de la cuenta se dé. Y obviamente esa información sale en estos after office. De pronto hay grupos de WhatsApp de la empresa. Oye, ¿sabes qué? Me acabo de enterar que a fulanito lo quieren cambiar de área, lo van a aburrir para luego despedirlo y empieza a crearse una bola de nieve y llega el día lunes y empiezan los comentarios dentro de la empresa. A la persona a la que están sindicando como que le han puesto la mira se entera, genera un clima de malestar, empiezan las habladurías, los rumores, los cuestionamientos, y de pronto el ambiente de trabajo se torna tóxico debido a esta filtración de información o a esta desinformación, porque muchas veces ocurre el teléfono malogrado y se tergiversa muchas de las palabras que uno ha escuchado, ¿no? ¿Y esto producto de qué? Del alcohol. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos detalles. Y ahora que se ha liberalizado un tanto las restricciones, nuevamente estamos recibiendo llamadas de esta naturaleza en Cedro. Bien, con relación al alcohol y a las drogas, podemos decir que son sustancias tóxicas. Cuando hablamos de toxicidad,
nos referimos a que llega un momento en que la persona que consume la droga se va a intoxicar. En el caso del alcohol, uno puede tomar tanto que puede llegar al coma etílico. En el caso de las drogas ilegales, uno puede consumir tanto que puede llegar a la sobredosis. Y esto puede traer como consecuencia que la persona incluso tenga comprometida su salud integral hasta el punto de la muerte. Y esto es algo muy, muy delicado, ¿no? Sabemos bien de que estas sustancias tóxicas pueden ser de origen natural o sintético. En el caso de las drogas naturales hablamos de la marihuana, por ejemplo, en el caso de las drogas sintéticas del éxtasis, que al ser consumidas, y acá viene el quid del asunto, van a afectar el cerebro modificando nuestro comportamiento, modificando nuestra conducta. No sé si ustedes alguna vez han visto, están caminando por un parque y se cruzan con una persona consumidora de marihuana. Ese señor, este chico, esta chica que está bajo el efecto de la marihuana, muy probablemente va a estar con risas sin motivo, va a estar en una situación eufórica, muy probablemente va a estar pues como que muy excitado, ¿no? En cuanto a sus sentidos. Y uno está caminando por el parque y dice, caramba, ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? Está medio extraño, medio raro. Vamos a procurar evitar cruzarnos con él o con ella, vamos a cruzar la acera, o si nos cruzamos con un pastómano, con un consumidor de pasta, igualmente vamos a ver a esta persona con una mirada intimidante, ¿no? Con esa cara, esa expresión un tanto repulsiva que nos va a llevar a desear cambiar de dirección de donde estamos caminando porque sencillamente nos intimida ese tipo de conducta. Entonces, todas las drogas van a cambiar la manera de ser, la conducta de la persona. Si uno bebe alcohol, el que no canta, canta, el que no baila, baila, el que no habla con sus compañeros empieza a hablar. Es decir, siempre hay un correlato entre el consumo de la droga y la modificación de la conducta. Algo en la persona en cuanto a sus relaciones humanas va a verse modificado, cambiado, tergiversado. Pero ojo, este cambio de conducta se da en planos afectivos, en el mundo emocional, en los estados de ánimo. Esto me hace acordar un caso, un señor estamos hablando 60 años, bueno, una persona de 60 años todavía está en todas sus facultades, es una persona madura, pero no podemos decir pues de que es adulto mayor, ¿no? Bueno, este señor de 60 años, casado, sin hijos, trabaja en una empresa del rubro alimenticio en el Callao. Un día sábado regresa a su casa a ver a su esposa. Al entrar a su casa, la llama, ¿no? Encuentra a su esposa, la busca por los distintos ambientes y no está, hasta que llega al dormitorio y encuentra una notita sobre la cama que, bueno, yo no tengo memoria fotográfica, leí la nota obviamente en el momento de la investigación y decía algo parecido a lo que les voy a mencionar. ¿Sabes qué? Eh, Estoy yéndome de la casa, voy a empezar una nueva vida en provincias, me estoy yendo con Pepito y Pepito resulta que es el mejor amigo de este señor. Estoy yendo con tu mejor amigo a empezar una nueva vida, estoy enamorada de él. Gracias por todos estos años maravillosos, pero
sencillamente no te amo y me estoy yendo con tu mejor amigo. Espero que consigas a alguien que esté a la altura tuya y que seas feliz. Solo me estoy llevando mi ropa nada más. Éxitos, no me llamen, no te comuniques conmigo, voy a cambiar de número, voy a estar inubicable. Gracias por todo, hasta la vista. Imagínense si cualquiera de nosotros leyera por parte de nuestra pareja una carta así, o sea, es algo completamente nos derrumbaría, ¿no? Este señor, al leer eso, lo que hizo fue coger un dispositivo USB, dirigirse a la computadora que tenía en la casa, la prendió y grabó en ese USB música. ¿Qué música grabó en ese USB? Empezó a grabar canciones de Carmencita Lara, Segundo Rosero, Lucho Barrios, el mano a mano de Iván Cruz con José Feliciano, Celso Piña. Es decir, imagínense cantantes, autores de esta música que en el argot popular se le llama boleros cantineros. Entonces se llevó este playlist con este tipo de música a un bar cercano y acá se puso a tomar, escuchando, y empezó a llorar. Vean el concepto, ¿no? Hay un impacto, un efecto en las emociones, en el estado de ánimo. Esta persona se puso a llorar a mares, abrazado de la botella, tomando cerveza y llorando por la mujer que lo había dejado. Mi pregunta, bueno, esto va a ser una pregunta retórica, no es necesario que ustedes lo respondan. Mi pregunta es, ¿han visto alguna vez a alguien que bajo el efecto del alcohol se ponga a llorar? ¿O han visto alguna vez a alguien que bajo el efecto del alcohol o de cualquier otra droga se haya puesto agresiva, ¿no? Extremadamente celoso o celosa bajo el efecto del alcohol? Notan de que hay un cambio de conducta en la persona que está bajo el efecto del alcohol u otra droga. Entonces, hay que tener en cuenta de que el mundo afectivo es uno de los que principalmente se va a ver afectado cuando uno consume algún tipo de droga. Ojo con ese detalle. Nuestro estado de Sí, a ver un minutito que está lento, por favor. ¿Qué ha pasado? Ya podemos pasar la siguiente diapositiva, si gusta. Sí, por favor, sino que estoy pasándole, pero no me permite ver un ratito. Hay 3 efectos que producen las drogas. Y estos efectos también son parte de lo que ocurre cuando uno está en un tema de ludopatía también. Ojo, por un lado tenemos la tolerancia, por otro lado la dependencia y finalmente el síndrome o síndrome de abstinencia. Cuando hablamos de la tolerancia, más allá del concepto que es un poco más técnico, podemos decir que es el proceso por el cual uno va a incrementar poco a poco la dosis de consumo de una droga. En el caso de la ludopatía va a aumentar poco a poco el uso o la frecuencia de asistir a una sala de juegos, ¿correcto? Cuando hablamos de la tolerancia en el plano de las drogas, vamos a ver que la persona de la dosis mínima que consumía en principio va a buscar cuál es su tope máximo de consumo de la droga. Para hacerlo más
más claro voy a utilizar un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer, como se dice en la cinematografía, vamos a hacer un flashback. Es decir, vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a conectarnos con el pasado. Y me gustaría de que ustedes recuerden la primera vez en sus vidas que consumieron alcohol. Vuelvo a decir, la primera vez en su vida que consumieron alcohol. Es muy probable, muy probable, por no decir que soy absolutamente seguro, que, ojo, repito, la primera vez que tomaron alcohol, la primera en toda su vida, con una dosis mínima, van a haber experimentado o sentido el efecto de la droga. Es decir, con un vaso de cerveza, qué sé yo, de trago corto, empezaron a sentirse mareados, picados, ¿no? Movidos, porque su organismo no está acostumbrado a esta sustancia. Entonces, como no está acostumbrado el organismo de ustedes a esa sustancia, esa mínima cantidad va a generar un impacto fuerte en ustedes y van a sentir, ¿no? la presencia del alcohol, en este caso en su organismo, y va a ser notorio el efecto de estar mareado. Luego, a medida que avanzan las situaciones en las que uno bebe alcohol, el cerebro se acostumbra, tolera, se adapta a esa dosis y uno ya no se va a marear con un vaso de cerveza. Va a necesitar dos, es decir, has incrementado tu dosis de consumo. Vas a necesitar dos. Luego, tu organismo se adapta, se acostumbra a esta dosis y vas a seguir aumentando. Vas a necesitar 3 vasos, luego 4, una botella, ¿no? Una botella de cerveza, 2 botellas, 3 botellas, qué sé yo, hasta que el ser humano por naturaleza llega a un límite. Cada uno, ustedes, yo, tenemos un límite sobre la cantidad de alcohol que podemos ingerir, ¿correcto? Entonces, al tener establecido cuál es el límite, uno ya sabe si es que se pasa de ese límite, va a caer en lo que se llama una borrachera, ¿correcto? Entonces, la idea es evitar ese tipo de circunstancias. En el panorama de la tolerancia hay dos extremos. Hay dos extremos. Por un lado, tenemos a aquellas personas que en el argot popular les dicen que tienen cabeza de pollo para el trago. Y en el otro extremo tenemos a aquellas personas que les dicen que tienen cabeza para el trago. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Tener cabeza de pollo para el trago significa de que siempre, o sea, desde que empezaron su vida vinculada al alcohol hasta ahora de grandes, siempre se van a marear, van a sentir el efecto del alcohol con una dosis mínima. Es decir, no ha aumentado la dosificación de la droga porque sencillamente su organismo tiene cierto tipo de defensa natural para evitar el aumento progresivo del consumo. Y eso está bien, ¿no? Personas que ya en esta edad adulta van, por ejemplo, a un pub, a un bar en grupo, se piden, no sé, un vaso de chilcano y con
4 o 5 sorbos de chilcano, ya están, digamos, como que chapositos, ¿no? Como que la temperatura corporal aumenta un tanto, como que ya no necesitan nada más. Ahí nomás lo dejan, no quieren incrementar el nivel de consumo. Estas personas tienen, como se llama, el concepto de cabeza de pollo para el trago. Es una frase, digamos, un tanto fea, pero es como se le dice. En el otro extremo de este panorama de la tolerancia tenemos a aquellas personas que en el argot popular se les dice que tienen cabeza para el trago. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son personas que tienen eh, una alta tolerancia al alcohol, que pueden tomar una gran cantidad de alcohol y aparentemente no les pasa nada, no dan señales de que están mareados o mareadas. Y se les dice, ¿no? O sea, en el grupo la gente ya está tomando de manera avanzada. Oye, y él o ella parece que estuvieran sanos, sobrios, no se nota ningún tipo de cambio. Esta persona tiene cabeza para el trago. Mi abuelita tenía una frase que decía, la procesión se lleva por dentro. Y esto se aplica en este caso, porque si bien es cierto, la persona aparentemente no está ebria o mareada, internamente el alcohol ya ha generado daño. Internamente el alcohol está produciendo cambios en esa persona. Internamente el alcohol está generando un impacto negativo en el organismo de esta persona. Entonces, si ustedes conocen a alguien que tiene cabeza para el trago, preocúpense. Ya, abre tu... Esta persona está en un proceso de adicción. Es decir, no es que sea un alcohólico o alcohólica, simplemente de que tiene condiciones como para llegar a hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de tener cabeza para el trago. Y si yo tengo cabeza para el trago, ¿no? No voy a llegar a los puntos o a los niveles de exigir al máximo esa situación y estar en cada reunión bajo el efecto máximo de la cantidad de alcohol que puedo consumir. O sea, no llevemos nuestra, nuestra dipsomanía a- al tope, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de la tolerancia, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de la dependencia, que es cuando ya se vuelve una enfermedad crónica, cuando la persona consume más de una droga a la vez, cuando en el caso de la ludopatía, cuando ya tiene esa compulsión por querer llegar a las máquinas tragamonedas y seguir con el proceso de juego sin que haya algún tipo de freno, sin que pare la persona. Entonces, todo lo relacionado a la dependencia es cuando la persona ya no tiene una vuelta atrás. O sea, ya llegué a un límite en que tengo que eh, tengo la necesidad de llegar a embriagarme, por ejemplo, en el caso del alcohol, para sentirme bien. Si no me embriago, no ha sido una buena reunión,
O si, por ejemplo, llego a una fiesta y no hay alcohol, voy a experimentar estar aburrido, como que aletargado, cansado. Esa es una señal clara que la persona está en un proceso de dependencia. Y eso es algo que, en definitiva, tenemos que evitar, porque esa es una clara señal de adicción. Cuando hablamos de la necesidad de consumir la droga, ¿no? De la necesidad de estar eh, en esta sala de juegos, es porque estamos vinculando actividades humanas con la ingesta de la droga o con el consumo o con el deseo de ir a la sala de juegos. Por ejemplo, ¿no? Hay una actividad humana que está muy vinculada al consumo de alcohol. Parece mentira, pero se trata del deporte. Y para ser más específico, se trata del fútbol. Este deporte está muy vinculado, muy relacionado con la ingesta del alcohol. Ustedes dirán, este señor está loco, ¿no? Pero en realidad, aunque parezca mentira, sí. Les voy a contar un caso que habitualmente sucede, por el cual nos llaman a Cedro, y tiene que ver con eh, ciertas costumbres que se dan en algunas empresas donde alquilan canchas, estas canchas de gras sintético para que el personal juegue pelota un día a la semana. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Hay empresas que contemplan ese gasto y de alguna manera es saludable porque impulsa a que el trabajador pueda hacer deporte. Sin embargo, ¿por qué es que nos llaman las empresas? Porque siempre hay un trabajador, hasta incluso en las empresas hacen su grupo de WhatsApp, ¿no? De los pichangueros, ¿no? Los pichangueros de la empresa X. ¿Por qué nos llaman? Porque hay uno de estos trabajadores que de pronto va en su carro y lleva en la parte de atrás un cooler con latas de cerveza. Lleva su cooler con latas de cerveza y después del fulbito, termina el fulbito y empieza el famoso full vaso, que quiere decir que luego de que juegan el partido se ponen a tomar. Y en realidad el fútbol o la práctica deportiva en este caso se vuelve un pretexto para en realidad libar licor, ¿no? Libar licor y bueno, empieza todo un proceso de ponerse a tomar, ¿no? Y eso es algo muy, muy frecuente, que ya tienen establecido, programado su día para ir a pelotear y tomar alcohol. Ojo con ese detalle. Pero, ojo, esta dependencia, esta necesidad eh, vinculada al deporte o al fulbito con relación al alcohol no es exclusivamente por el hecho de ir a jugar, sino también es cuando uno es espectador. Ojo con eso, y eso es también sumamente preocupante, porque también nos refieren que al momento y eso ocurría mucho en pandemia, ¿no? En pandemia llegó un punto, un momento en que los partidos de fútbol eh, eran a puerta cerrada. No sé si, bueno, la gente que le gusta el fútbol recordará, ¿no? A puerta cerrada. ¿Por qué? Porque sencillamente
estábamos con todo el proceso de la pandemia, del COVID. Estos partidos a puerta cerrada obligaban a la gente que le gustaba el fútbol a mirarlos a través de la televisión, ¿no? Y la gente lo que hacía era estoquearse alcohol y prendían su televisión y se ponían a mirar el fútbol tomando algún tipo de licor. Entonces, no solamente es un tema de mirar el fútbol y distraerse o de jugarlo y luego tomar, sino que hay personas que eh, comparten esa actividad, ¿no? De disfrutar el fútbol como espectador consumiendo alcohol. Entonces ahí tenemos pues cómo hay una fuerte dependencia entre alcohol y deporte. Yo me acuerdo que le preguntaba a algunas personas que tienen esa costumbre de tomar y ver fútbol, señor, ¿y usted cuál es la ventaja? Explíqueme, hágame entender cuál es el plus de mirar un partido de fútbol tomando. Y la respuesta que habitualmente me dan es que uno vibra, se conecta más cuando está bajo el efecto del alcohol que cuando está sin el efecto del alcohol. Increíble, ¿no? Increíble cómo nosotros seres humanos pensantes, con emociones, podemos decir que el alcohol nos va a hacer emocionar más, ¿no? Cuando es algo que debería despertarte la misma pasión por el fútbol y no un elemento extraño o ajeno como es el alcohol en este caso. Bueno, en fin. El tema es que existe esta presencia de la dependencia del consumo de drogas, ¿no? Para cubrir determinadas actividades humanas. Bien, finalmente tenemos el concepto del síndrome o síndrome de abstinencia. Este es un conjunto de signos, síntomas que padece, que atraviesa la persona cuando detiene, paraliza la ingesta de la droga. Ojo con ese detalle. Esto ocurre cuando de pronto ya no estoy consumiendo la droga y aparecen una serie de síntomas físicos, como por ejemplo dolor de estómago, dolor de cabeza, ¿no? Estoy experimentando una situación de nerviosismo, incomodidad, y esto es parte del síndrome de abstinencia. Son elementos tanto físicos como psicológicos. Ojo con eso. ¿Qué sucede en este panorama? La presencia del síndrome de abstinencia es una señal, digamos que irrefutable, de que una persona está bajo un proceso de adicción. A nosotros nos llamó, bueno, a mí en particular, me llamó mucho la atención un caso de un trabajador de una empresa del rubro textil que está en San Juan del Lurigancho. ¿Qué sucedió con este trabajador? Este trabajador proviene de una familia que tenía como parte de sus costumbres que el día del cumpleaños del abuelo, el abuelo es el patriarca de la familia, ¿no? La piedra angular, no sé, el tronco. Cada vez que era cumpleaños del abuelo, todos los hijos, nietos, bisnietos, toda la familia que partía de esa raíz se juntaba para celebrarlo. Hasta incluso los que vivían en el extranjero regresaban al Perú para pasar ese día con el abuelo.
¿no? Era la tradición familiar. Era el día de esa familia, por decirlo. Y bueno, está bien, ¿no? Hasta que nos encontramos con la situación de que este trabajador que tiene ese tipo de costumbres, el cumpleaños del abuelo fue un día domingo. Fue un día domingo. Este trabajador nos comentó después, cuando se hizo la investigación del caso, que llegó a partir de las 3 de la tarde empezó a tomar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 horas seguidas en que estuvo conversando, comiendo y tomando. ¿Correcto? 7 horas seguidas. A las 10 de la noche ya estaba mareado, su cuerpo requería descanso y, y bueno, había en el sofá de la sala, se sentó a dormir, ¿no? Aparte que al día siguiente tenía que ir a trabajar, porque el día siguiente era lunes. Y bueno, había más primos de él que estaban pues también echados en la sala, durmiendo la mona, como se dice. A eso de las 5:30 de la mañana se despierta este señor, pero se despierta no para irse a trabajar, no para darse un duchazo y preparar sus cosas y salir a la fábrica, sino más bien lo que hizo fue a las 5:30 de la mañana se levantó con dolor de estómago, cefalea, o sea, dolor de cabeza. Estaba como león enjaulado, estaba intranquilo, ansioso. Estaba pues con una conducta, una actitud em, muy, mm, muy angustiante. Lo que hizo fue codear a sus primos que estaban al lado y les dijo, vamos por un caldo de gallina con sus cervezas negras para curar cabeza. Típica frase de una persona que está atravesando síndrome de abstinencia. Como que también puede haber dicho, vamos por un cevichón bien picante con sus chelas al polo para cortarla. Estas son dos típicas frases de personas que están atravesando síndrome de abstinencia. Y bueno, si una persona está atravesando síndrome de abstinencia, señores, ya es una señal irrefutable de adicción. Si ustedes conocen a alguien que esté en esa situación, SOS, hay que llevarlo inmediatamente a consulta de adicciones. Y es una señal irrefutable de adicción. Ojo con ese detalle. Bueno, ya para ir finalizando, en la siguiente diapositiva les muestro las 3 drogas que son sujetas a evaluación toxicológica. Casualmente, una de ellas pertenece a la categoría de drogas estimulantes, como es la cocaína. Otra de ellas, que es el alcohol, pertenece a la categoría de drogas depresoras. Y finalmente, en drogas alucinógenas, tenemos a la marihuana, que está ahí en la imagen. Bueno, si le damos un clic más, va a aparecer la cocaína y el alcohol. Eh, Estas 3 drogas son las que en todas las empresas, bueno, si la de ustedes todavía no lo hace, ya por ley va a tener que hacerlo próximamente. Por ley, todas las empresas tienen que incorporar evaluaciones toxicológicas al azar de estas 3 drogas, porque obviamente son las que están prohibidas a nivel internacional. Caso número 5, creo.
Este es un ingeniero de una refinería que está en el sur del Perú. Obviamente no voy a mencionar el nombre de la empresa. Un ingeniero muy correcto, trabajador impecable, responsable. Imagínense un trabajador A1. Ese ingeniero sale de vacaciones, se va con su familia al Cusco. Durante la semana hay varios tours. El día sábado, un día antes de regresar a Lima, se va a Viquicunga, también llamada la montaña de los 7 colores, que está sobre los 5.000 metros de altura. Bueno, les comento, por si no han ido, que el bus no los lleva hasta el mirador de Viquicunga. Los deja hasta cierto tramo y de ahí la persona tiene que empezar un trekking hasta llegar al mirador de Viquicunga. Bueno, en ese trayecto uno puede experimentar el mal de altura o soroche, y este ingeniero, su esposa y su hijo lo experimentaron y estaban mal, y al costado había unas mamachas que vendían hoja de coca. Y bueno, la idea era de que chachen coca para que se les pase el efecto del soroche. Y efectivamente, así lo hicieron. Chacharon coca y bueno, continuaron su camino. Eso fue el día sábado. En la noche regresaron al Cusco. El día domingo estaba regresando a Lima. Durante todo el domingo descansó. El ingeniero el lunes a primera hora estaba en Pisco para entrar a la empresa. Y el día martes de esa semana es seleccionado para la evaluación toxicológica. Y oh maravilla, da positivo a los metabolitos de cocaína. Da positivo a la cocaína y fue un escándalo total en la empresa porque, uy, miren, el ingeniero tan correcto que se le veía. Es decir, la gente ya empezó a especular, a hablar sobre cómo esta persona estaba pues bajo el influjo de la cocaína. Y bueno, pues hubo todo un proceso de investigación, llamen a Cedro, Cedro entró a tallar, y, bueno, al final pues, tras la investigación, llegamos al hecho de que había chachado. O sea, no es que este ingeniero se haya ido a comprar clorhidrato de cocaína y haya esnifiado por la nariz esta sustancia o haya ido a comprar pasta básica y prenderse con eso. No, no fue el caso, fue por el chachado de la coca. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, señores. Uno va a dar positivo a la cocaína, ya sea que esnifee clorhidrato de cocaína, o que fume pasta básica de cocaína, o que chache coca, o que tome un mate de coca. Ojo con eso. O sea, no solamente es por esnifiar cocaína, sino la cocaína va a estar en todo derivado de la hoja de coca e incluso en la hoja de coca. Las pruebas toxicológicas son cualitativas, es decir, te dicen, ¿tienes o no tienes? No te dicen la cantidad de cocaína que hay en tu organismo, no te dicen de qué procedencia fue la cocaína, simplemente te dicen, ¿hay o no hay metabolitos de cocaína? ¿Cuánto tiempo permanece la cocaína en el organismo? Entre 7 y 8 días. Ojo, entre 7 y 8 días. Entonces, si usted se ha ido a una reunión donde había caja china, chancho al palo, ese tipo de comidas que están muy de moda en las reuniones, y llegando a su casa quiere tomarse
un mate de coca como digestivo, señores, va a dar positivo a la cocaína. Acuérdense del caso Paolo Guerrero. No es que Paolo Guerrero haya esnifiado cocaína, sino él dio positivo porque bebió en una taza donde habían servido mate de coca. Imagínense. ¿El mate de coca qué son? 2 hojitas locas de coca en agua hirviendo. Nada más. Sin embargo, basta que sean esas 2 hojitas o sean las 10.000 hojas procesadas para el clorhidrato de cocaína para que uno igualmente dé positivo al examen toxicológico. Entonces la cocaína permanece entre 7 y 8 días. La marihuana permanece entre 28 y 30 días. Ojo con eso, entre 28 y 30 días. Caso número 6. Este es un trabajador de una empresa del rubro alimenticio que, un trabajador joven, casado, con un hijo, muy recto, muy buen trabajador. Él en su época adolescente vivió en un barrio un poco movido. Y bueno, en ese barrio estudió. Y cuando estuvo en el colegio, él probó marihuana. Él probó marihuana en la secundaria. Pero bueno, fue que quemó una etapa, ¿no? La probó y bueno, de ahí la dejó y siguió su vida normal y ahora es un hombre de bien. Un día regresa a su barrio de origen porque ahí viven sus padres, va a visitar a sus padres un domingo, a almorzar con ellos, faltaba la gaseosa y el chico se va a, a comprar la gaseosa y la tienda quedaba cruzando el parque. Camino a la bodega, cruzando el parque, se encuentra con uno de sus amigos de la infancia, de la época adolescente, del colegio, y ustedes saben de que cuando en un grupo de jóvenes alguien prueba marihuana, o prueban todos marihuana, algunos la dejan, pero hay algunos que se enganchan con la droga y que toman, digamos, un camino equivocado. Y bueno, se encontró en el parque con uno de sus amigos que tomó el camino equivocado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Oye, sí, a los años. Mira, acá tengo marihuana. Hay que darle unos toques para un recordaris, para revivir la época adolescente. Un remember, le dicen. Bueno, y este joven trabajador tomó la decisión de, bueno, le daré un par de toques para conversar con mi amigo y de ahí sigo mi camino. Le di un par de toques, conversé un ratito, se despidió, se fue a la bodega, compró la gaseosa, adicionalmente compró Hals para evitar el aliento a marihuana, regresó a la casa de sus padres, todo bien. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas después, este chico es elegido para la evaluación toxicológica y da positivo a la marihuana. La marihuana está en el organismo entre 28 y 30 días, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estos detalles, ¿no? A veces por un remember, no es que uno sea adicto a la marihuana, sino que por A o B en un grupo social alguien les invita, y bueno, ustedes ya son adultos, saben controlarlo, pero ese probar puede hacer de que si son seleccionados para la evaluación toxicológica, den positivo, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho ojo con esos detalles. Muy bien, hasta acá llegó la parte expositiva. Cecilia, no sé si habrá alguna duda, pregunta por parte de los participantes. Si no es así, ya damos por finalizada nuestra reunión. No sé si tengan algunas preguntas. Yo sí quería hacerle unas consultas, señor Rolando, con respecto al el efecto que pueda tener, el efecto estimulante que pueda tener la cocaína, ¿no? En las personas. ¿Cuánto tiempo podría ser ese tema del efecto estimulante pasajero que pueda tener la cocaína?
Eso va a depender del organismo, en realidad. Cada organismo va a reaccionar diferente con relación a la droga. En algunos casos, esa estimulación puede ser larga, intensa, y en otros casos incluso puede ser algo muy pasajero. Eso va a depender mucho de cómo el organismo de la persona tiene un nivel de conexión con la droga, ¿no? Cada ser humano es distinto. Pensamos distinto, amamos distinto, y las drogas también nos van a afectar de manera distinta. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Va a depender también de la cantidad de dosis que uno consuma. Obviamente, si voy a consumir una alta dosis, entonces definitivamente voy a tener un impacto mucho más fuerte, poderoso, y, y obviamente que va a tener una mayor duración, ¿no? Va a depender de esos dos elementos, de cómo el organismo metaboliza la droga y de la cantidad de droga que uno haya consumido. Ok. Y con respecto al tema de la marihuana, quería consultarle, ¿usted, la marihuana es considerada como una droga social? Sí, en el sentido que invita a la socialización la marihuana. Podríamos decir, comparándola con la pasta, ¿no? La persona que consume pasta se va a un lugar aislado, oscuro, a un descampado, a un pampón. No quiere que nadie lo vea. Y ahí se prende con la pasta. En cambio, la marihuana no. La marihuana tú llegas a un grupo de gente y la sacas, la prendes, la invitas. La marihuana es una sustancia que es circulada por los que la consumen, ¿no? Es una droga, sí, socializadora hasta cierto punto, a diferencia de la pasta. Efectivamente, ese es el camino que tienen las drogas en este sentido, ¿no? La marihuana sí, es una droga socializadora. Ujú. Y con respecto a, no sé si podría mencionarnos algunos tipos de drogas alucinógenas, algunos otros ejemplos más de drogas alucinógenas. Bueno, además de la marihuana, tenemos el éxtasis, también es una droga que es considerada estimulante y también alucinógena. Tenemos el ayahuasca, el San Pedro, que son estas plantas que son utilizadas principalmente en rituales chamánicos y que generan alucinaciones, ¿no? Muchas veces la alucinación propia de la ayahuasca hace que las personas piensen piensen o lo vinculen con el caso por el cual han ido al chamán. Por ejemplo, ¿no? Yo pienso que mi pareja me es infiel. Mi pareja me es infiel, me escupe, no sé qué. Y el chamán hace que beba una pequeña proporción de ayahuasca a la persona que está yendo a preguntar. Y el ayahuasca es un alucinógeno. Y las principales alucinaciones que produce la ayahuasca son o con eh, reptiles o con insectos. Entonces, el supuesto paciente que va donde el chamán le da la ayahuasca y el chamán le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Uy, veo una araña enorme que viene hacia mí. Esa es la otra mujer. Esa es la persona con la que te está haciendo infiel tu pareja. Es decir, vinculan una alucinación natural que produce el ayahuasca con el daño, con el mal, con la ojeada, con todos
esos temas, ¿no? Cuando cualquier ser humano que consuma esos alucinógenos va casualmente a tener visiones con ya sea insectos o reptiles, y eso es algo normal, y utilizan esto como para impresionar al supuesto paciente que está asistiendo donde el chamán, ¿no? Ahora también el San Pedro es muy utilizado en estos rituales de estas conexiones que uno quiere tener con la mamapacha, estas conexiones que uno quiere tener con los sapus, que beben San Pedro y sienten una conexión mística. O sea, las alucinaciones de estas plantas son bastante fuertes, por así decirlo, ¿no? Esos son los alucinógenos que principalmente se consumen en nuestro país, ¿no? Y las motivaciones principales por las que se usan. Sí, gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra consulta con respecto a la capacitación que quiera hacerle al licenciado Rolando. No sé si alguien más tiene o quisiera usted, licenciado, agregar algo más adicional a esta capacitación. Agradecerles por su tiempo, desearles una buena semana y que todo marche bien. Vibras. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a detener la grabación en ese momento.